Mis hermanos, en el nombre del Señor, como día martes 30, último día del mes, damos gracias al Señor porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. Voy a dar lectura al mensaje de esta tarde, de este día que el Señor nos tiene. El Señor nos va a hablar en esta tarde, ¿no es cierto? Yo voy a dar lectura entonces a este mensaje y que sea de provecho para nuestras vidas. Se encuentra en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice: el aceite de la viuda. En el nombre del Señor. Una mujer, dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que queda. Amén. El Señor bendiga su palabra. Aquí tenemos una palabra, ¿no es cierto?, de prosperidad, una palabra de mucha fe. Vemos, ¿no es cierto?, esta viuda quedó sola sin su esposo, y dice que no tenía nada, pero el esposo, aún siendo varón de Dios, ¿no es cierto?, no se apercibió, dejó a su viuda con muchas deudas. Que esto nos sirva, hermanos, a los varones sobre todo, saber administrar, ¿no es cierto?, el dinero, el sueldo, para que si algún día el Señor nos lleva, no quede su esposa así como esta mujer que quedó muy pobre, dice, y llegaron los deudores a cobrarle y querían tomar sus hijos por esclavos. Imagínense, yo me imagino la preocupación de esa mujer, ¿no es cierto?, que se lleven sus hijos y tenerlos como esclavos, pero ella encontró la salida. Era una mujer de mucha fe, y ella dijo: voy a ir al profeta Eliseo. Sabemos que el profeta Eliseo, ¿no es cierto?, había hecho muchos milagros, y vemos, ¿no es cierto?, el milagro cuando hizo frotar el hacha en el agua allí en el río, ¿no es cierto?, y así otros milagros más. Entonces ella dijo: voy a ir a este profeta de Dios y ahí voy a encontrar la solución. Y dice que fue donde él, y él le preguntó: mujer, ¿qué tienes en casa? Ella dijo: nada tengo. Siempre hay algo en la casa, siempre hay algo, ¿no es cierto? Solamente una vasija de aceite. En esos tiempos el aceite era muy importante. El aceite, leyendo la palabra del Señor, el aceite servía para la luz, servía para curar heridas y servía para ungir los enfermos. Lo más importante es eso. Me recuerda cuando mi pastor Armando ungió a mi esposo con aceite y el Señor hizo la sanidad en él. Entonces el aceite era muy importante. Y solamente tengo una vasija de aceite. Harto tenía, porque el aceite es muy importante. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir de ese aceite, ¿no es cierto? Y dice: ve, manda a tus hijos a buscar muchas vasijas vacías,
Que el Señor nos ayude. Aquí vemos una mujer de fe y obediente. Ella mandó a sus hijos a pedir, dice, entre todos los vecinos, traigan vasijas, pídanme vasijas vacías, y se encerró en su pieza, mis hermanos. Aquí vemos cuán importante es hacer participar los hijos en las cosas del Señor. Yo leía la palabra del Señor. Estos hijos quizá eran grandes, capaz que ellos no le enseñaron a trabajar a sus hijos, pero aquí el Señor le dijo, enciérrate tú y tus hijos para que ellos vean lo que hace el Señor, que ellos participen también de las cosas del Señor y ellos se den cuenta también de las necesidades que hay en un hogar. Muchas veces nosotros le tapamos a los hijos, todo está bien, no le decimos, hijo, tenemos que economizar, el dinero no le alcanza, no le comentamos a nuestros hijos, lo dejamos fuera de las cosas que en el matrimonio, en el hogar, ¿no es cierto?, cuando ya son grandes, deben saber ellos que el dinero cuesta ganárselo, que el dinero no se puede gastar en el mejor celular que ellos pidan o unas zapatillas de marca, no, ellos tienen que estar enterados cuando ya tienen la capacidad para darse cuenta, hacerles partícipe de los bienes que hay en casa, del sueldo que hay, de la plata que hay, no que quiero el teléfono de último modelo que ha salido, que es la mejor zapatilla, pero los jóvenes piden pero no saben, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor le dice, enciérrate tú y tus hijos, no le dijo a ella sola, y así los hijos le trajeron las vasijas, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, y ella echaba el aceite, ella era la que usó el Señor, y los hijos veían allí cómo el milagro se hacía, llenaron y llenaron vasijas hasta que se acabaron, y ella les dijo, tráeme más vasijas. Nosotros le ponemos límite al milagro, nosotros le ponemos límite a la bendición. Si hubiesen traído más vasijas, el aceite no cesa, pero hasta ahí llegó y cesó el aceite, ¿no es cierto? Y vemos que ella fue donde el profeta de nuevo y le dijo que había hecho todo como él le había dicho. Que el Señor les ayude, mis hermanas. ¿Qué tengo en casa? ¿Cuántas viudas, dueñas de casa que están pasando necesidad en esta tarde y esta palabra les sirve? ¿Qué tienes en casa, mujer? ¿Qué tienes en casa, hija de Dios? ¿Tienes harina? No tienes dinero, pero tienes harina, hace pan y vende. No tienes dinero, pero tienes una máquina de coser, hazle basta de pantalón a los vecinos, hazle las costuras. Hay madres que trabajan, no tienen quien les cuida a sus hijos. Hay trabajo, ofrécete, cuídele a los hijos, cuida a un anciano. Y ahí el Señor te va a multiplicar, aunque sea ese poquito dinero, el Señor te lo va a multiplicar como hizo con la viuda. Nunca digamos no tengo nada. Esta viuda decía no tengo nada. Quizás ya no tenía muebles, no tenía televisor, quizás no tenía cama, ya no tenía nada que vender. Pero allí, ¿no es cierto?, ella se acordó de aquel profeta de Dios. En aquellos tiempos la palabra de un profeta valía y el milagro se hacía. Y ella fue ante ese profeta. Nosotros tenemos un profeta del más grande de los grandes, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos pedirle la dirección, debemos ser mujeres inteligentes. Yo me acuerdo mucho, yo pido mucho al Señor sabiduría y gracias al Señor lo puedo hacer. Yo, si tengo poco, yo tuve un caballero, un profesor de pensión, y cuando se fue el hijo me dijo, mami quedó sin sueldo. No importa, hijo, le dije yo, no importa, no tengo sueldo, pero hago pan y vendo. Yo he hecho pan y vendido. Hago almuerzo, el hermano Ronald me compra almuerzo. Hago empanadas, el hermano Panchito, la hermana Tania me compra las empanadas. La hermana Cari. Entonces uno debe ser inteligente, mis hermanas, porque es bueno que uno como mujer, a mí especialmente me gusta tener mi platita para ir a la frutería, ir a la carnicería y tener de qué tomar el día de mañana para cocinar. Es bueno tener, no estar con las manos peladas, pero algo tenemos, como he dicho, una máquina de coser, hagamos costura, hagamos cojines y vendámonos, que el Señor los ayude, ¿no es cierto? Esta palabra es muy clara. Vemos, ¿no es cierto?, cómo aquella mujer obedeció. Y el Señor hacía hecho tantos milagros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué tenemos en casa? Tenemos que dar el paso. Y el Señor hace el siguiente.
Vemos también allí en el primer milagro del Señor en las bodas de Caná, ¿no es cierto?, cuando se acabó el vino. ¿Qué había? Dice que había muchos envases con agua, y el Señor allí lo convirtió en vino, pero había agua y el Señor lo convirtió en vino. Vemos en el desierto aquellos 4.000 personas, ¿no es cierto?, que ya se venía la noche, habían estado toda la noche ahí con ellos, y el Señor pensó, ellos tienen hambre. El Señor sabe todas las cosas, sabe cuando nosotros tenemos necesidad, y ellos tenían hambre. El Señor dijo, tienen hambre, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a leer, dice Juan capítulo 2, ya, en Mateo 15:32 dice, tenemos Mateo 15:32. Dice, alimentación de los 4.000, y dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, que el Señor nos ayude, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Que el Señor nos ayude. El Señor tenía poder, ¿no es cierto?, para el momento. Él si quiere hacer lluvia de pan o ponerle adelante una canasta de pan a cada uno, pero el Señor necesita algo. Pero había una persona que tenía pan y peces, y eso el Señor lo multiplicó. Entonces que el Señor nos ayude. Creámosle al Señor en todo momento. Creámosle al Señor como esta viuda. Dice que todos comieron, 4.000 personas comieron, después llenaron canastas, que sobraron muchas, que el Señor nos ayude. El Señor multiplica, pero algo tenemos que poner nosotros de nuestra parte. El Señor espera de nosotros. El Señor siempre espera de nosotros que nosotros pongamos algo de nuestra parte, que nosotros demos el paso. No es decir, Señor, aquí estoy, sáname. No, Señor, tengo que postrarme ante la presencia del Señor, humillarme, pedirle al Señor que me limpie de la mollera, las plantas, mis pies, saque todo lo malo que hay en mí, y ya el Señor va a hacer el milagro. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Demos el paso. Si alguna está pasando necesidad, alguna viuda, tenemos lo más grande. Tenemos al Dios de los dioses, al Señor de señores. Sin Dios, ¿qué seríamos, mis hermanas? Dios es todo para nosotros. El Señor es todo para nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Yo alabo y bendigo a este Dios tan grande, que nos ha dado tanto, innumerables milagros que ha hecho en nuestras vidas. Cómo el Señor nos ha bendecido de la nada. Yo a veces pienso y miro mi hogar, y yo digo, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde, si nosotros no tenemos nada para tener esto? Pero el Señor lo ha multiplicado. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, que nuestra fe crezca en el Señor, que nuestra fe sea grande, siempre puesta en el Señor. Toda nuestra confianza, toda nuestra fe sea en el Señor. Que el Señor bendiga esta palabra de prosperidad en esta tarde, palabra de obediencia, palabra de sometimiento. Esta viuda obedeció a Eliseo, obedeció al profeta. Además, ella tenía mucha fe. Que el Señor nos ayude, y vemos que nosotros ponemos límite a la bendición. Ella fue tanto el aceite que tuvo para pagar las deudas y seguir viviendo. Y aún hubiese tenido una fábrica de aceite si hubiesen tenido más vasijas. Que el Señor nos ayude. Así hace el Señor con nosotros. Multiplica todo, como aquellos panes, como aquel vino. Que el Señor bendiga su palabra en este día y que haya caído en buena tierra. Voy a pedir la bendición por su palabra para que el Señor en esta tarde toque los corazones y piensen que tenemos un Dios grande, que no todo se ha acabado. Las cosas no se acaban porque tenemos un Dios grande. Tenemos a que echar mano, como esta viuda. Lo único que tenía aceite, nosotros tenemos más que eso en nuestro hogar. Tenemos cosas para poder pedir el milagro, poder trabajar. Tenemos nuestras manos,
tenemos la inteligencia, tenemos la vista, solamente tenemos que dar el paso. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le doy en esta tarde, Padre amado, por su palabra, bendito Dios, Señor, que ha sido primeramente para mi vida, bendito Dios, Señor, tener una confianza grande en el Señor, una fe grande en este Dios grande, Señor. Padre amado, pido que esta palabra haya caído en buena tierra, Padre amado, y crezca en nuestros corazones, Padre amado. Si hay alguien enfermo, algún necesitado, bendito Dios, tome mano de esta palabra, Padre amado, y usted déle la inteligencia, bendito Dios, para que ellos den el paso, Señor, y vean que no están solos, sino solamente basta de pedir y confiar en el Señor y dar el paso, Padre amado. Todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confirme su palabra. Amén.